ya seas del Real Madrid, del Barcelona o de cualquier otro club, cuando opinamos sobre el caso Negreira y la razón por qué el Barcelona pagó a sus empresas por más de 17 años 8.4 millones de euros, nuestra opinión tiene más o menos peso según a quién se lo digamos. La razón es muy simple, damos una opinión en base a lo que vemos, leemos, nos cuentan y demás. Diferente es el caso de la opinión de una persona que ha sido parte del Fútbol Club Barcelona, en varias directivas y con diferentes presidentes, en los cuales se realizaba los pagos a Enríquez Negreira. Uno de esa directiva no se cansa de repetir las razones por las que el Barcelona hacía estos pagos. El gran Toni Freixa, que gracias a él entendemos cómo pensaban y cómo piensan dentro de Barcelona. Vamos a echar un poco para atrás para recordar lo que ya comentó. Y lo bueno es que sus declaraciones recientes mantienen la misma línea, porque esa es la verdad sobre los pagos. Comencemos. ¿Verdad tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freixa? Siempre. Siempre. Los árbitros, siempre. Pero es que esa es una... Pero es que no cuando pagaban. Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, estás, es verdad. Me alegra mucho que digas eso, porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Lo más importante es reconocerlo en la vida. No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí. Errores que un listillo te estaba vendiendo que un servicio de lobby, ¿no? No te preocupes que conmigo y tal, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor. Y al final, pues un presidente tras otro, pues no se atrevía a quitar eso porque pensaba que aún nos iba a ir peor. Claro, y como no se atrevía, le cuadruplicaba el sueldo. Porque bueno, pero no atreverse y cuadruplicarle el sueldo hay un pequeño margen, no muy grande. Bueno, pues es igual, circunstancias, las que fueran, que tampoco te se explica. Subió la vida, subió la vida. Recapitulando un poco las palabras de Freixa, como el Barça se sentía menos favorecido, llega el listillo de Negreira y les propone, si me contratan, les va a ir mejor. Y sí, pasó. El Fútbol Club Barcelona contrata a Enríquez Negreira y les va mejor. Hay que decir de Negreira que cumplió su palabra, como el Barça cumplió con los pagos. Eso fue ya unos meses atrás. Ahora vamos a escuchar lo que Freixa dice en el programa del 10 del Barça. Importante, Miguel Ángel, al final es que pensamos un poco entre tanto barro y entre tanta basura. Pero son las cloacas del fútbol, cuando te sacan todas estas cosas que sí. O sea, se nos olvida el fútbol. Y yo quiero volver al fútbol. Y en el fútbol, que alguien me venga a contar cómo ganaba las ligas el Barça de Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, Pedro, Villa. ¿Cómo ganaba las ligas? ¿Cómo ganó desde el año 2006 hasta el año 2015 4 Copas de Europa? Lo que yo pienso es que nadie pone en duda que el Barcelona tenía buenos jugadores, que hacía un fútbol bastante vistoso y que cumplía a nivel deportivo. Eso nadie lo puede negar. Como también los del Barcelona no pueden negar que pagaron a Negreira a través de sus empresas 17 años, más de 8.4 millones de euros. Eso tampoco lo tienen que negar los del Barcelona. Y respondiendo a las 4 Copas de Europa, hay que poner una variable a toda la ecuación. Su nombre, Şenes Erzik. ¿Y quién es esta persona? Un empresario turco que ocupó el cargo de director de proyectos dentro de UNICEF, el mismo UNICEF que el Barcelona llevaba en su camiseta por mucho tiempo, al cual el club culé le ofreció 1.5 millones de euros al año, y además el 0.7% de los ingresos que generara el Barcelona. No es necesario ser muy listo para entender lo beneficioso que era para Şenes Erzik que el Barcelona ganara. Es que es muy fuerte. Si la respuesta está en el fútbol, la respuesta no está en si el despacho, si la factura, si el pago, si no sé qué, si tenía el cargo de vicepresidente o si tenía influencia. No, que está en el fútbol, está en el terreno de juego. Se nos ha olvidado cómo jugaba aquel Barça. Se nos ha olvidado cómo jugaba la selección española, que no había ganado nada en su vida, salvo la Eurocopa del año 64, ¿no? Se nos ha olvidado todo eso, porque fue espectacular, fue el mejor Barça de la historia. Tenían excelentes jugadores, y es verdad, muchos consideran ese equipo como el mejor Barça de toda su historia.
Lástima que los directivos del Barcelona no los consideraban el mejor equipo de Europa y del mundo, porque para asegurarse que el mejor Barcelona de toda la historia llegara a ganar títulos, en la liga contrataron a un tal Enríquez Negreira, el segundo en activo de los árbitros, e hicieron acuerdos con UNICEF que involucraba que el Barcelona le diera mucho dinero, donde se encontraba el ya mencionado Senes Erric. Justamente ese Barça resulta que es que ganaba porque... ¿Pero esto quién se lo cree? Solo se lo puede creer o alguien que tiene mermadas sus facultades mentales y necesita tratamiento, o alguien que tiene muy mala fe y que es muy mala persona y está lleno la caverna de una cosa o de la otra, de gente muy cortita, que se limitan a repetir lo que le dicen que hay que repetir. Miren que yo creo exactamente lo mismo que dijo Toni Freixa, que solo pueden creer que el Barcelona pagó a Negreira por unos informes. Aquellas personas muy cortitas, pero muy cortitas de mente, por unos informes que lo podía hacer un niño de 5 años. Y seguramente el niño lo hacía mucho mejor, porque por lo menos le ponía unos cuantos dibujos. No la ridiculez que mostró Laporta en su momento. El discurso que manejan los del Barcelona solo se lo creen los del Barcelona. Y también de gente que es muy mala gente, y que nos tienen un odio, una envidia histórica, y que ahora están muertos de miedo porque este Barça vuelve a tener un equipo joven que puede dar otra época. Entonces, a ver si esta época también de ahora, si también es entonces. Ahora sacan un comunicado diciendo que claro, que el sistema arbitral, que continúan existiendo los árbitros de aquella época, pero ¿cómo se puede ser tan mala gente? ¿Y qué ha conseguido ese comunicado? Que no haya ni un solo club español que se haya alineado con ese comunicado. ¡Ni uno! Yo me pregunto de qué envidia histórica habla Freixa. El Barcelona tiene menos títulos que el Real Madrid en Liga y ni qué hablar en la Champions. ¿Por qué vamos a tener envidia de un equipo inferior? Y sobre el comunicado del Madrid, claro que los equipos están de acuerdo con lo que dijo el Real Madrid, pero la diferencia está que esos clubes son cobardes. Les gusta atacar a los árbitros por atrás, como el Atlético de Madrid que se pone de su lado un día, para el siguiente cuando se sienten perjudicados, tirarles tierra. Lo digo y lo repito, el Madrid siempre va de frente, no es cobarde para ir por atrás. Cuando contrató este servicio fue porque entendió que necesitaba ese apoyo. Necesitaba un apoyo consistente en conocer mejor cómo funciona el sistema arbitral, conocer mejor la personalidad de los árbitros, conocer mejor el porqué de las decisiones arbitrales y el porqué de que un árbitro tuviera un determinado comportamiento. Este árbitro es más comprensivo con la protesta, este árbitro es menos comprensivo con la entrada con balón dividido, yo qué sé, las mil y unas circunstancias que hay en el arbitraje. Entonces eso es como llevarte bien con el colectivo. Toni Freixa diciendo, el Barcelona contrató a Negreira para llevarse mejor con el colectivo arbitral. Y si profundizamos en su tesis de que querían conocer mejor a los árbitros, cómo llevaban adelante un partido, ¿no había acaso algún otro ex árbitro con alguna empresa que podrían contratar? ¿Cuál era la necesidad de contratar las empresas de Negreira, que tenía funciones dentro del CTA y además en un cargo alto, como segundo de esa entidad? No había ninguna necesidad de contratar a sus empresas. Supongo que habían otras empresas también, que daban el mismo servicio. La diferencia no tenían el plus que Negreira les daba. Me refería a eso, a que al final, si te está asesorando una persona que tiene conocimiento de cómo funciona el colectivo, pues tienes mejor relación con el colectivo. Y eso al final es lo que me referí yo con lo del lobby. Pero que al final, que todo el mundo tenga muy claro una cosa, que lo que yo doy son opiniones. Lo mejor es que Freixa lo vuelve a recalcar para llevarse mejor con todo el colectivo arbitral. Por eso el Barcelona contrató los servicios de las empresas de Negreira, y sus opiniones tienen mucho peso, porque él estaba sentado con el presidente y todos los directivos del Barcelona, no solo en una gestión, sino en varias, con diferentes presidentes. Ni yo, ni ningún directivo de ninguna época que no sean los presidentes ha tenido conocimiento de este contrato, porque era una cosa que iba directamente al equipo de fútbol, al vestuario, con informes que obviamente tenían que conocer pues la gente que estaba en el vestuario. Entiendo que los entrenadores probablemente lo debían conocer, quizás no lo sé, pero era un asesoramiento que recibía el club y que conocían muy pocas personas. Yo no lo he conocido nunca lo he visto, ni nunca en una reunión de junta directiva se ha hablado de esto, porque era una cosa que
pasaba de presidente a presidente, se seguía pagando y se recibía el asesoramiento. Punto y final. ¿Qué podemos decir de Freisa? ¿Que el tiempo que estaba en la directiva del Barcelona solo se sentaba a cobrar? ¿Era un pésimo trabajador? ¿O que él nos miente al decir que desconocía todo lo que tenía que ver con los pagos a Negreira? Tal vez hay una tercera opción, que él sí conocía todo con respecto a los pagos a Negreira. Personalmente yo me quedo con la tercera opción. Pero estas dos declaraciones que escuchamos no son las únicas de Toni Freisa. También tiene una en Solo para Culés. Escuchémosla. ¿Por qué el Barça pagaba a la empresa del señor Negreira? Siempre he dicho que esta es una pregunta que solo pueden contestar los presidentes. No me has hecho esta pregunta. No hay ni una sola persona, al margen Me das tu opinión, pero ellos estaban dentro, por eso es que haces la pregunta. en la junta directiva, el único que puede saber eso es el presidente del momento. Porque es el único que lo sabe. Seguro. Vamos, en las cuentas directivas que yo he estado nunca se ha tratado esta cuestión y yo no he tenido conocimiento de que eso ocurriera. Hasta ahí podríamos decir que Freisa es bastante prudente. Echa toda la culpa a los presidentes del Barcelona, porque según él, solo ellos conocían todo lo que involucraba al Barcelona con Negreira. Hasta ahí, bien, se lava las manos. Pero esto continúa. Pregúntame por qué pagaban a Negreira. ¿Por qué crees que pagaban a Negreira? Para poder participar. Para poder jugar sin ser agredidos. Eso creo. Pero entonces estás dando a entender algo que... Eso creo. No, pero para poder participar. Yo te he contestado, porque me has hecho la pregunta, Sí. lo que yo sé desde dentro y esa es la respuesta. Ahora, si tengo que imaginar cuál es el motivo, no para tener datos de favor, para poder participar. el motivo es muy claro. El motivo es muy claro. Yo le he preguntado porque yo no sé si ahí dentro se hablaba de esto. El motivo es muy claro. El Barça, porque la historia así lo indica, tenemos la sensación de que somos permanentemente perjudicados. Pero no ¿Tenemos la sensación? No. Bueno, lo quiero decir así, para que nadie, porque tampoco quiero entrar ahora en verdades absolutas, pero digo cómo se vive la situación. ¿Por qué? Porque el poder está allí, porque el comité de árbitros está allí, porque el presidente de la federación es un exjugador del Real Madrid o un exmadridista, un exsocio del Madrid. Esto es así, así funciona este país. Entonces, cuando tú llegas allí al club, te viene un aprovechado que te dice: yo te ayudo en esto porque no te preocupes, que ahí te vas a relacionar bien y aquí te van a tratar bien, y acabas participando para que te dejen jugar. Para que como mínimo la fractura no sea tan amplia. Toni, ¿sabes la frase esa que gane el mejor se pagaba para que pudiera ganar el mejor? Claro. Si no, no nos dejaban. En fin, familia. Toni casi instantáneamente arruina su anterior respuesta. Que le venía bien, se libraba de toda culpa, pero ahora entre comillas da su opinión, que en realidad era lo que pasaba y el motivo por el cual el Barcelona pagaba a Negreira. Y lo admite, pagaban para no ser perjudicados, para ser beneficiados. Y no estoy de acuerdo que Freisa llame a Negreira un aprovechado. Él les brindó un servicio y cumplió. El Barcelona pagó a Negreira y desde ese momento empezó a ganar más ligas, como lo pude analizar en mi video anterior. No fue un aprovechado, el Barcelona es quien se aprovechó de sus servicios, que les resultó bien, un intercambio de servicios. Y rematando todo el discurso, lo que dice el de los 5 euros es lo que pasó. Ganaban los que pagaban y ganaron los que pagaron. Y hasta el momento pueden decir absolutamente lo que quieran del Real Madrid, pero el único club que está siendo investigado hasta el día de hoy por pagos al segundo de los árbitros es el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid no, solo el Barcelona. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, suscríbanse si aún no lo están. Un saludo y hasta el próximo.